8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Es momento de seguir informándose con nosotros en este último bloque ya de Directo a América, edición nocturna. Ahora vamos con los principales hechos de la jornada. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió a Occidente que Rusia podría usar todos los medios necesarios para defender su soberanía e integridad territorial. Esto en caso de que cualquier arma de largo alcance aportada por socios de Ucrania impacte en el suelo ruso. Inició en México el conteo definitivo de los votos de las elecciones generales del pasado domingo. Las autoridades electorales harán un recuento voto por voto en 67% de los centros de votación. Los resultados finales se van a conocer el próximo fin de semana. Un tribunal de apelaciones de Georgia en Estados Unidos suspendió temporalmente el caso de conspiración por subversión electoral contra Donald Trump y varios coacusados en ese estado. Una decisión vista como una victoria para el expresidente que busca aplazar otros asuntos legales hasta el 2025. Iniciamos en Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que ellos tienen el derecho a darle armas a otros países para que ataquen a los que hoy están armando a Ucrania. Así lo dijo en una conferencia de prensa en San Petersburgo, luego de que Estados Unidos y otros países occidentales le permitieran a Kiev usar el armamento que le envían para atacar en territorio ruso. Putin también dijo que podrían usar cualquier medio para defenderse, incluso armas nucleares. Gabriel Colchen tiene los detalles. Que algunos miembros de la OTAN suministren armas a Ucrania para atacar territorio ruso es un tema que preocupa a Vladimir Putin. En una conferencia de prensa este miércoles, el presidente ruso acusó a los países occidentales y especialmente a Alemania de dañar las relaciones bilaterales con su país. Cuando oímos hablar de misiles alemanes que atacarán instalaciones en territorio ruso, esto, por supuesto, destruye completamente las relaciones ruso-alemanas. En los últimos días, Estados Unidos, Francia y Alemania dieron luz verde a Ucrania para que use algunos de sus misiles contra territorio ruso. Argumentan que, según el derecho internacional, Ucrania, al ser atacada por Rusia, tiene derecho a defenderse. Emmanuel Macron, por ejemplo, permite a Ucrania usar misiles franceses para atacar posiciones militares rusas, pero sin alcanzar objetivos civiles. En respuesta, Putin amenazó con suministrar armas a enemigos de la OTAN. ¿Por qué no tenemos derecho a suministrar armas del mismo tipo a algunas regiones del mundo donde puedan utilizarse para lanzar ataques contra instalaciones sensibles de los países que lo hacen a Rusia? La respuesta puede ser asimétrica. El presidente ruso también recordó que podría usar armas nucleares para defenderse en caso de ser necesario. Por alguna razón en Occidente creen que Rusia nunca las utilizará. Tenemos nuestra doctrina nuclear. Miren lo que está escrito allí. Si la acción de alguien amenaza nuestra soberanía e integridad territorial, consideraremos posible usar todos los medios a nuestra disposición. Finalmente, Putin afirmó que su país no busca atacar a la OTAN ni tampoco tiene ambiciones imperiales, un discurso similar al usado antes de invadir Ucrania hace más de 2 años. En noticias de la guerra en Gaza, el hospital Al-Aqsa recibe a decenas de pacientes con quemaduras graves, heridas de fuego, fracturas y otras lesiones traumáticas, según Naciones Unidas. El Ministerio de Salud gazatí informó que al menos 36 personas han muerto y 115 resultaron heridas en las últimas 24 horas. La ONU también dijo que más de 1 millón de palestinos podrían experimentar el nivel más alto de inanición a mediados del próximo mes si continúan los combates. Y en México, luego de que Claudia Sheinbaum fuera declarada presidenta electa tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, este miércoles se comenzó el conteo definitivo de las votaciones. La oposición reconoció la derrota, pero aseguró que impugnaría los resultados al denunciar una supuesta injerencia estatal a favor de Sheinbaum. Nuestro corresponsal Mario Carbonell nos amplía. Este miércoles comenzaron los conteos oficiales de los votos de la elección del pasado 2 de junio. Los resultados que tuvimos la noche del domingo y madrugada del lunes fueron preliminares, pero ahora comienza ya esta etapa de conteo oficial de los votos en cada uno de los 300 consejos distritales del país. La autoridad electoral ha determinado que en 67% de los centros de votación
se reabrirán los paquetes para hacer un recuento voto por voto. Esto porque la ley marca que cuando hay alguna inconsistencia o alguna causal, como por ejemplo que en una casilla todos los votos hayan sido para un solo candidato o que la cantidad de votos nulos sea superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, debe procederse a este recuento voto por voto. La opositora Xóchitl Gálvez ha exigido que sea en 80% de los centros de votación este recuento porque considera que hay distintas anomalías que lo ameritan. No obstante, hasta ahora, Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, ha dicho que se estima será en 67% para presidencia y en 73% para diputados y senadores. ¿Qué puede cambiar tras este recuento? Dada la diferencia de 30 puntos entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se ve complicado que se pueda revertir este resultado. Sin embargo, para la Cámara de Senadores pudiera recomponerse el tablero luego de este cómputo distrital y eventualmente el partido Morena y sus aliados pudieran no alcanzar la mayoría calificada. Esto se verá, sin embargo, una vez que concluyan estos cómputos distritales. El próximo sábado a las 18 horas es el plazo, de manera tal que el domingo pudieran darse a conocer los resultados oficiales y definitivos de esta jornada electoral. En Estados Unidos hoy fue el tercer día del juicio penal contra Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos. En los juzgados de Delaware declaró la exnovia de Hunter, Zoe Keyston. Ella sostiene que él consumía crack en 2018, meses antes de comprar un arma. Cuando la fiscalía intenta probar que él mintió al no revelar que ingería drogas, pero Hunter se declara inocente de los 3 cargos que enfrenta. Es el primer hijo de un presidente de Estados Unidos en funciones en ser juzgado. Y un tribunal de apelaciones de Georgia pausó el caso de conspiración por subversión electoral contra Donald Trump y varios de los coacusados. La nueva orden sugiere que no se celebraría un juicio a nivel estatal antes de las elecciones presidenciales de este año. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos explicó las razones de la decisión. Una corte de apelaciones suspendió temporalmente el caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump y otros políticos cercanos a él en el estado de Georgia. Se suspenderá mientras se revisa el fallo de un juez de primera instancia que permitió a la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, permanecer como fiscal contra Donald Trump a pesar de los cuestionamientos de haber tenido una relación sentimental y sexual con el fiscal especializado que adelanta la investigación contra el expresidente en ese estado. La demora en el inicio de este juicio contra el expresidente Trump podría tardarse hasta después de las elecciones presidenciales, como también es el caso de la demora de otros procesos que tiene Trump en Washington y en la Florida. Concretamente, Trump había intentado que Willis y su oficina fueran retirados del caso, argumentando que una relación romántica que tenía con el fiscal especial Nathan Wade creaba un conflicto de intereses. El juez de primera instancia ratificó a Willis, sin embargo, Trump apeló y esto obliga a que hasta que no se conozca una decisión sobre la suerte de la fiscal en el condado de Fulton, no se podría iniciar con el juicio contra el expresidente en Atlanta. Recordemos que en agosto el gran jurado del condado de Fulton acusó a Trump y a otras 18 personas de participar en un plan en expansión para intentar anular ilegalmente las elecciones presidenciales del 2020 en Georgia. 4 de estos acusados se declararon culpables después de llegar a acuerdos con los fiscales, pero Trump y los demás se han declarado inocentes. Cambiamos de tema. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dialogó con el venezolano Nicolás Maduro sobre el proceso electoral de julio y reafirmó su apoyo al Acuerdo de Barbados, que la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González acusa al gobierno de violar. Lula reiteró su expectativa de que se puedan levantar las sanciones contra Venezuela para fomentar un clima de confianza y, según él, entendimiento en el proceso electoral. Para analizar este acercamiento vamos a conversar con Alejandro Cardoso, historiador, politólogo e investigador. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas noches, encantado de estar con ustedes. Igualmente, bueno, quiero preguntarle, ¿cree que esta postura de Brasil puede contribuir a un proceso electoral más transparente y democrático? ¿Y qué papel deberían jugar otros actores regionales e internacionales? Sí, el papel de Brasil es estratégico en la transición. Lula ha asumido un rol de liderazgo regional. En su segundo mandato está repitiendo pues la misma insistencia en liderar la región hacia desafíos de esta naturaleza. Y, por supuesto, es importante
porque quiere retomar, digamos, resucitar los acuerdos de Barbados, ha instado a levantar las sanciones a los más de 50 sancionados del gobierno de Maduro, para así pues mejorar el canal de diálogo y poder lograr que misiones de observación internacional vayan a Venezuela, como pues, bueno, es muy complicado que la Unión Europea retome esa agenda, pero reavivar pues los buenos ánimos de los diferentes órganos multilaterales latinoamericanos. Esa es la garantía para que haya unas votaciones medianamente transparentes y que el voto efectivo sea contado. O sea, Lula quiere que eso ocurra y yo creo que está en una acción positiva en tal sentido. Ahora, un levantamiento de las sanciones, como propone el brasileño, ¿ayudaría a reforzar la democracia en ese país? Fíjate, las sanciones lamentablemente no funcionan, los bloqueos no funcionan. El mejor ejemplo es Cuba, que no se ha logrado una transición ni un diálogo en pos de un sistema democrático y de respeto de elecciones libres y competitivas. Las sanciones han endurecido la postura de Putin en Rusia, las sanciones han endurecido al Consejo de los Ayatollah en Irán, es decir, las sanciones y los bloqueos no funcionan. Yo pienso que esto que propone Lula es un mecanismo para aceitar, para engrasar el mecanismo de transición en Venezuela. El primer paso, muy complicado, muy complejo, es permitir que el gobierno, el madurato, quede sin argumentos y permita entonces la observación internacional. ¿Cuál es el motivo de evitar de prohibir la misión de observación de la Unión Europea? Que solamente levantaron las sanciones sobre 3 funcionarios directivos del Consejo Nacional Electoral venezolano, pero al resto de funcionarios sancionados no se les levantó. Entonces, esto lo interpreta como mejor le parezca al gobierno en Venezuela, diciendo que es una medida de coacción, que no es una medida de diálogo. Entonces, en esta primera instancia, en esta primera fase, yo pienso que es estratégico que se levanten las sanciones como para dejar sin argumentos a Miraflores y que entonces se permita la observación internacional. En ese sentido, sí es un paso importante. Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Lo esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Boeing. Aunque la compañía aérea continúa con problemas en algunos de sus aviones, ahora apuestan por ir al espacio y la primera prueba de proyecto Starliner ya despegó. La cápsula con su primera tripulación de 2 astronautas partió hoy desde Florida hacia la órbita. La intención es que llegue hasta la Estación Espacial Internacional. Esta es una misión de prueba para que luego la NASA decida si certificar o no a Starliner para estos viajes rutinarios. En 2022 ya habían tenido éxito en su prueba, pero esta vez iban sin astronautas. Ahora deben probar que pueden manejar, permanecer en el espacio y regresar a la Tierra de manera segura. Y de esta forma concluimos esta edición de Directo América Nocturno. Mientras tanto, los invito a que continúe con más de la programación de France 24 en español. Nuestro siguiente programa es con Esther Herrera. Se llama Europa Hoy. Hasta la próxima.